¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más. ¿Qué tal, Silvino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos aquí pendientes para darle seguimiento a estos temas. Así es, seguimos con el artículo 22 constitucional, con el tema de las penas. Ya platicábamos en una sesión anterior acerca de la parte general. Hoy vamos a temas más específicos, Silvino. Sí, muchas gracias. Pues estábamos comentando en este tema del derecho constitucional fiscal, estábamos platicando de, pues primero la justificación de por qué diríamos que el artículo 22 habla de la prohibición de las penas inhumanas. Y después el siguiente tema era pues comentar algunos de los conceptos de pena trascendental, ¿no? Pena inusitada, el concepto de la necesidad de que las penas pues no sean simbólicas, ¿no? Y bueno, pues hoy nos tocaría continuar con este tema y de lo que estaríamos hablando, si tú lo permitas, pues sería el concepto de la prohibición de las multas excesivas, que también está en el artículo 22 constitucional. Y bueno, estamos viendo el artículo 22 constitucional desde el punto de vista, pues desde el punto de vista de la materia fiscal, ¿no? Estamos hablando de unos temas de derecho constitucional fiscal, muy, digamos, a grosso modo, pero bueno, quisiéramos platicar sobre todos estos lineamientos que regulan el derecho constitucional fiscal y por lo tanto estamos viendo el artículo 22 constitucional que en un principio pues se consideraba que era eminentemente de materia, digamos, exclusivamente para la materia penal, lo cual no es así. Hoy observamos que los criterios de los tribunales pues han evolucionado y hoy consideran el artículo 22 constitucional como un tema pues para extensivo para todas las materias, no exclusivamente para la materia penal. Y bueno, pues la otra ocasión, si tú lo recuerdas, lo que estábamos platicando de las multas, ¿no? Antes de hablar ya de propiamente la prohibición de las multas excesivas, estábamos comentando el problema de lo que viene siendo las multas y que si las multas siguen siendo propiamente una pena, porque decíamos que hoy pareciera que cuando estábamos hablando de las penas infamantes, estábamos viendo cómo peligrosamente el Estado de Derecho se está inclinando a penas infamantes, no únicamente en México, sino en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de los estados pues de la actualidad, de los estados posmodernos, donde estamos pues viendo cómo se está tratando de implementar ese tipo de sanciones infamantes, atendiendo a que pareciera que la pena correspondiente a la multa pues está perdiendo como que su propia naturaleza, está perdiendo su propia vitalidad, vamos a decirlo así, y pues comentábamos que el problema que tenemos es que las multas pues solamente en un principio eran para las clases altas, las clases que podían propiamente sustituir otro tipo de sanciones, pues las podían sustituir a través de una multa. Entonces, en vez de que se les castigara de otra forma, pues ellos pagaban una multa y con eso estaban contentos y digamos que justificaban el castigo, ¿no? Esto pues se ha, digamos, prostituido y hoy vemos cómo pues está en tela de juicio la legitimidad de las penas, en particular de las multas, porque hoy observamos que pareciera que no son un castigo, sino que son pues simplemente una, digamos que una cuota más, un pago de una contribución más. Incluso hay quien lo justifica o lo confunde, mejor dicho, con el pago de derechos. Diríamos que lo que decíamos la ocasión anterior, ¿no? Cualquiera va con la autoridad fiscal y dice, bueno, pues ya cumplí o ya regularicé mi situación pagando las multas, y pareciera que regularización, multa y pago de derechos se han vuelto sinónimos. Entonces, el gran inconveniente que tenemos es que pues pareciera que hoy las multas pues se han vuelto como que parte del costo de la vida de esta época, y en ese sentido pues hoy el gran problema que tenemos es que o nos inclinamos a las penas infamantes, ¿no? Que es lo que está sucediendo, o se inclinan a las penas infamantes, o bien se está inclinando todo el sistema a lo que viene siendo pues el elevar las penas, ¿no? No es el tema, pero si tú estás de acuerdo, Esteban, pues bastaría con comentar las multas de la ley antilavado, ¿no? Eso ya no es, eso ya es una grosería, ¿no? O sea, los montos, ¿no? Los montos son una grosería, ¿no? Entonces, el hecho es que si no se pueden implementar penas infamantes, ¿no? Entonces, del otro lado, pues ponen sanciones ya groseras, ¿no? Porque yo creo que ya no tienen otra palabra. Eso demuestra la crisis que tiene hoy
la legitimidad del Estado y la legitimidad propiamente de las multas. Sin embargo, siguen existiendo, justifican la burocracia de las autoridades. Es más fácil imponer multas que otro tipo de sanciones, por ejemplo, que una amonestación, pero que bueno, hoy las tenemos y por eso habría que hablar pues de lo que establece el artículo 22 constitucional, que hace mención de la prohibición de las multas excesivas, ¿verdad? Así es. Oye, ya que comentas esta cuestión de que las multas en algunas ocasiones en nuestra legislación son muy excesivas, muy altas en cuanto a monto, pues en materia administrativa tenemos muchos ejemplos, ¿no? La que acabas de comentar, la ley antilavado, pero ya de hace mucho tiempo, por ejemplo, en la ley de Profeco, igual, son millonarias. Por ejemplo, por no ir a la audiencia, a la primera que te citan en la Profeco, estamos hablando de cerca de 600,000 pesos de multa, ¿no? Nada más por no acudir a la audiencia de conciliación. Entonces, y de ahí se van, ¿no? De ahí se van si es que te pierdes como proveedor, si es que no promueves tu recurso, y entonces pues es una verdadera, pues es increíble, ¿no? Lo que comentábamos también la vez anterior, ¿quién las va a pagar? ¿Quién las podría pagar, no? Y ahí, fíjate que uno de los grandes problemas precisamente de esto es que así como existen penas excesivas, pues también hay penas que digamos que se vuelven parte del costo, ¿no? Desafortunadamente veíamos como hace muchos años, ¿no? Que será hace 15 años, que la autoridad iniciaba sus procedimientos administrativos. Cuando iniciaba sus procedimientos administrativos, en particular la Profeco, si tú recuerdas hace tiempo, pues iba a hacer la verificación de los litros de la gasolina y tal, y cuando iba a hacer la verificación, pues salía más barato que te opusieras, y la multa era de 15,000 pesos más o menos, a que te hicieran pues el análisis de que en esa estación de gasolina pues igual y que andaban vendiendo el litro a litro y medio, ¿no? Porque normalmente venden de más, ¿verdad? Entonces el asunto es que eso pues le salía más barato esto, ¿no? Esta medida de oponerse, de que se imponga una multa, y sale más barato que estar esperando a que te sancionen por el ilícito, por la infracción en este caso, de que pues estás vendiendo pues el producto a menos de la cantidad o de los litros establecidos. Entonces, todo esto pues básicamente son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de lo que está sucediendo actualmente, de lo que tiene que ver precisamente con este problema que tenemos hoy en relación a las multas. La economía está sobre el derecho y no el derecho sobre la economía, y ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos de que las multas hoy se han vuelto totalmente exorbitantes, ¿no? Y por un lado, o bien se están volviendo penas infamantes. Sin embargo, pues la Corte, los tribunales han, digamos que hecho una lucha permanente, diríamos, ¿no? En relación con este criterio de las multas excesivas, porque ya pasando al artículo 22 constitucional, cuando hablamos de la prohibición de las multas excesivas, pues es un concepto, si tú estás de acuerdo, pues muy ambiguo, ¿no? No muy claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que existe una multa excesiva, ¿no? Y entonces ya entendimos de entrada que no es exclusivamente de materia penal, ya entendimos que las multas siguen siendo un costo para el Estado, para los particulares en relación con el Estado, y que esas multas pues hoy se están volviendo exorbitantes de un lado, penas infamantes del otro, y bueno, a lo que voy es que finalmente lo que tendríamos que analizar es qué ha dicho la Corte al respecto de las multas excesivas. Y entonces, pues ha habido muchos criterios, muchos avances en relación con este concepto, y uno de los primeros conceptos que tienen que ver con esta situación es que las multas son excesivas. Las multas son excesivas en atención a que resultan de esta manera, o se va a considerar que son de esta manera cuando no permite la norma jurídica individualizar la sanción. Es decir, cuando la norma jurídica establece el castigo, establece una tasa fija, es decir, no establece mínimos y máximos, pues el gran problema que tenemos es que esos mínimos y máximos, como no se pueden individualizar las sanciones, pues a uno que gana, digamos, 400 salarios mínimos al día y el que gana un día de salario mínimo, a ambos se les va a imponer la misma multa porque no se permite la individualización de la misma. Por eso la Corte, pues después de muchos, esto estoy hablando de la década de los 90, cuando observó estos casos en el Código Fiscal de la Federación, ahí teníamos el artículo 76 del Código de esos tiempos, cuando observó ese tipo de multas y observó otras como, si recordarás, la expedición de comprobantes fiscales incorrectamente, era la sanción de 5 tantos el valor del comprobante fiscal, es decir, 5 tantos lo que costara el comprobante. Entonces, si el comprobante expedido era de
no sé, 300 pesos, vamos a pensarlo, bueno, pues eran 5 veces el valor del comprobante. Entonces, pues no se individualizaba la sanción, eran multas totalmente excesivas porque pues no individualizaban al sujeto, ni siquiera las condiciones particulares de la persona. Después de que se empezó a declarar inconstitucional este tipo de disposiciones, pues ya la Corte lo que dijo es prácticamente, digamos que hay una serie de jurisprudencias, vamos a decirlo peyorativamente, machote, y que esas jurisprudencias machote lo que están diciendo es que las multas excesivas, que son aquellas, y ese es el primer criterio, vamos a entenderlo así, que no permiten la individualización de la sanción, y por lo tanto, por no permitir la individualización de la sanción, son las normas jurídicas inconstitucionales porque establecen sanciones, multas con tasas fijas, ¿no? Y entonces, siempre que establecen tasas fijas, 5 veces el comprobante fiscal, el 50% de la contribución omitida, 5 días de salario mínimo, 10 días de salario mínimo, ese es el primer criterio en el cual se va a considerar que son multas, se van a hacer multas excesivas. Eso dio como consecuencia que se reformaran todas las leyes, ¿no? Si tú estás de acuerdo, de la década de los 90, pues el Congreso se encargó de estar haciendo una serie de modificaciones a las leyes y modificó todas las leyes para que prácticamente no existieran este concepto regulado de esta manera. Pero fíjate, Esteban, que uno de los artículos que no se modificó fue el artículo 138 del Código Fiscal. Si vemos el artículo 138, sigue estableciendo que es multa para los notificadores el haber realizado una notificación ilegal, y la multa tengo entendido que es de 10 días de salario mínimo. Entonces, ahí está una multa excesiva que de toda esta vorágine de reformas que se hicieron para establecer mínimos y máximos, hoy dice de 10 días a 200, bueno, hoy con las unidades de medida, hoy dice de tal porcentaje a tal otro porcentaje, ¿no? Pero bueno, al final del camino, ya todos esos cambios, o de pesos, ¿no? De tantos pesos a tantos pesos, como lo regula el Código Fiscal de la Federación, pero ya después de tantas modificaciones, digamos, pues resulta que de todas estas, la única o de las pocas que pudiéramos decir que hemos observado, diríamos que es aquella en la cual se establece la infracción y desde luego la sanción a los notificadores por no realizar las notificaciones correctamente, que esa quedó en tasa fija en términos del artículo 138 del Código Fiscal, y pues resulta que no se ha modificado, ¿no? Sí, exactamente. Pues no sé, adelantándonos un poquito, dices el concepto importante es individualizar, pues incluso a veces a los contribuyentes o ciudadanos nos falla esta cuestión al momento de defendernos, ¿no? Porque igual tratamos de decir que la multa es improcedente de manera muy general, pero no decimos también precisamente de manera específica en cuanto a nuestra persona, cómo es que nos perjudica, ¿verdad? Entonces ahí precisamente tiene que ver esa relación que tú comentas en cuanto a la individualización de la multa en este caso. Así es, eso es lo que está sucediendo con ese concepto. Así es. Pues vamos a ir a la primera pausa y regresamos enseguida. Alcanzando objetivos. argoscruceradio.com. Escuela de Impuestos, un concepto innovador que Argos Cursa trae para ti. Seminario de educación a distancia a nivel maestría. Más de 110 horas de capacitación, ejercicios prácticos de cada tema, autoevaluación, foros, herramientas didácticas y mucho más. Usted aprenderá todo lo relacionado en materia tributaria y contribuciones. ¿Aún no te has inscrito? ¡Inscríbete ahora! Pregunta por nuestras promociones. Llámanos, Lada sin costo, al 01800-237-4204 o visita nuestras redes sociales. Búscanos como Argos Cursa, Escuela de Impuestos, un concepto creado para ti y tu educación. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01800-237-4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Porque hemos pensado en usted. Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales, cursos a distancia y de nuestros productos digitales A través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com. Aproveche nuestras promociones. Tienda virtual Argos Cursa. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com.
la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Estamos ya en este segundo bloque de esta emisión. Si bien no estamos con el tema de las multas y estamos precisamente comentando acerca de por qué son excesivas estas multas. Pues sí, ya el primer concepto ya lo comentamos y ahora nos corresponde platicar pues que esto ha ido evolucionando, ¿no? Este concepto ha ido evolucionando. De entrada, también la Corte, pues ya después de que se empezaron a establecer los criterios entre multas mínimas y máximas, pues ya la Corte empezó también a avanzar en cuanto a ese criterio que tenía. De entrada tendríamos que decir que si estamos aquí platicando del derecho constitucional fiscal, pues tendríamos que platicar también de que las multas, como todos lo sabemos, las multas se clasifican en materia fiscal, las multas se clasifican en multas, les llaman multas de fondo y multas de forma, ¿no? Hay otros nombres, pero bueno, básicamente les llaman multas de fondo y de forma. Sin embargo, pues así como a manera de un simple repaso, diríamos que las multas de fondo tienen que ver con la omisión de pago de contribuciones. Y como las multas de fondo tienen que ver con la omisión de pago de contribuciones, diríamos que son las multas que tienen la naturaleza del accesorio de las contribuciones, ¿no? Entonces, cuando decimos que a alguien se le impone una sanción porque resulta que dejó de pagar el IVA, bueno, pues la omisión del IVA da como consecuencia que la multa sea por esa infracción y entonces hay un accesorio de la contribución, es la imposición de esa sanción. Cuando hablamos de multas de fondo, diríamos que son accesorios de las contribuciones. Y por otro lado tenemos las multas de forma. Las multas formales son aquellas que no tienen que ver con el cumplimiento de la obligación del entero de la contribución, sino que tienen que ver con las obligaciones, pues por ejemplo, de la obligación de hacer, de la obligación de no hacer, ¿no? De la obligación de permitir, ¿no? Que de alguna manera, cuando hablamos de ese tipo de obligaciones formales, ¿no? Llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, permitir que la autoridad lleve a cabo una revisión, que se lleve a cabo una auditoría, etcétera. Bueno, en esos casos lo que estamos hablando es de que esas obligaciones de ese tipo procuran o tratan de alguna forma de establecer que se trate en particular de multas que versan sobre lo que viene siendo ya no un accesorio de la contribución, sino que estas multas, pues no existe ningún accesorio, por ejemplo, para el que expide incorrectamente el comprobante. No existe ninguna omisión de pago de contribuciones, no existe ninguna omisión de pago de contribuciones cuando un contribuyente se cambia de domicilio fiscal y en vez de poner cambio de domicilio fiscal a Chihuahua, pues a lo mejor le pone Yucatán, ¿no? Y bueno, pues nada más se equivocó de geografía y al final del camino pues no pasa absolutamente nada de omisión de pago de contribuciones. Hay un error en cuanto a colonia, ¿no? Colonia Yucatán, colonia Chihuahua, por un decir, pero bueno, todo esto apela a que da como consecuencia que estas no tengan el carácter de un accesorio de las contribuciones y en ese sentido pues tienen el carácter de aprovechamientos. Como tienen el carácter de aprovechamientos, pues tienen una naturaleza totalmente distinta las multas formales de las multas de fondo. Diríamos que la generalidad son multas formales, ¿no? Diríamos así como que el artículo 76, 77 y 78 del Código, diríamos que pueden ser las multas de fondo, de omisión de pago de contribuciones, ¿no? Los artículos 76, 77 y 78. Y todas las demás disposiciones que están en el Código Fiscal de la Federación, pues tienen que ver ya no con multas de fondo, sino con multas formales, es decir, con aprovechamientos. También cuando hablamos de la corrección fiscal, por ejemplo, cuando hablamos de la corrección fiscal, pues también vemos que en la corrección fiscal, una condicionante para corregirse una vez que ya existe una auditoría es el llevar a cabo el entero de una multa. La multa siempre es una multa de fondo, es decir, cuando un contribuyente se corrige, digamos que se autosanciona y al autosancionarse pues es una multa de fondo y esa multa de fondo está prevista en el artículo 17 de la Ley de Derechos del Contribuyente, del 20 al 30% y él determinará si es el 20 es porque estamos antes del acta final o antes del oficio de observaciones, y si es del 30% es porque estamos después del acta final o después del oficio de observaciones, que es el parámetro que marca, yo creo incorrectamente, pero bueno, no viene aquí el tema, incorrectamente el artículo 17 de la Ley de Derechos del Contribuyente, y entonces el mismo particular pues es el que se impone las multas, pero de fondo. No hay corrección fiscal, o mejor dicho, la corrección fiscal se puede presentar, ¿sí? La corrección fiscal se puede presentar, y el condicionante es el hacer el entero de esa multa de fondo. No hay, cuando hay corrección fiscal, que pagar multas
digamos, de carácter formal. Y bueno, tú mejor que yo sabes que en las auditorías muchas ocasiones la omisión no es representativa, sino el haber presentado las declaraciones incorrectamente. Por haber presentado las declaraciones incorrectamente, la multa pues más o menos oscila hoy como en 10,000 pesos por mes. Entonces tienes 120,000 pesos de multa, ¿no? 120,000 pesos de multa, cuando en realidad el problema que existe con esos 120,000 pesos de multa es, o sea, 10,000 pesos por mes, y la omisión de pago de contribuciones, a lo mejor te equivocaste en centavos, en pesos, y a lo mejor la omisión de pago de contribuciones son, no sé, en todo el año 700 pesos, y entonces vas a pagar el 30% de la contribución, ¿no? De esos 70 pesos que vas a pagar, el 20 o 30% de esa multa, de ese monto de pago del impuesto, como multa de fondo, y normalmente la autoridad no quiere que pagues esa multa, sino lo que quiere es que pagues la multa formal, porque desde luego es una cantidad mucho mayor y es mucho más representativa para las autoridades. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que siempre que existe corrección fiscal, solamente procederán las multas de fondo y no las multas de forma. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo establece el artículo 17 de la Ley de Derechos del Contribuyente, ¿verdad? Sí, un comercial aquí para nuestros estimados radioescuchas, amigos. Tú tienes un libro que habla acerca de ello, ¿verdad? Que es este. Así es. Violaciones de fondo y de forma en los procedimientos de fiscalización. Entonces, por si de pronto la plática, porque estamos un poquito siempre cortos de tiempo, les parece un poquito muy rápida en cuanto a los conceptos, porque es muy técnico el derecho fiscal, aquí en este texto, en este libro, pueden ampliar, incluso yo recuerdo el día que presentaste este libro, tú decías que lo que te pasaba con los clientes o los que te consultaban la asesoría, era que siempre te preguntaban por qué era de fondo y por qué era de forma, y la confusión creo que sigue hasta la fecha, ¿no? Sí. Entonces, si gustan, ¿verdad? En este pueden aclarar ampliamente todas ese tipo de dudas, de cuestiones, que es bastante útil saber por qué son de forma, por qué son de fondo, y lo que estás comentando acerca de la corrección fiscal también. Sí, así es, pues muchas gracias. Sí, aquí en este libro pues hacemos un análisis de esas clasificaciones de las multas, que es importante, ¿no? Tenía otras razones también la clasificación aquella, o tiene otras razones, pero bueno, para efectos hoy de la multa excesiva que estamos platicando, pues es importante considerar esta clasificación. Y bueno, pues a raíz de esto, lo que hemos estado comentando es cómo ha evolucionado este concepto de las multas, y pues la Corte también, ya después de toda esta legislación que ha determinado que existen multas excesivas, y ha determinado que son multas excesivas en una primera instancia aquellas que no se puede individualizar el monto individualizar el monto en atención a los sujetos, ¿verdad? Pues lo que hoy ha sucedido es que se ha abierto todo un abanico de requerimientos, ¿no?, constitucionales que se exigen para que las multas pues dejen de ser excesivas, es decir, para que ya no exista esta problemática de que la sanción sea excesiva, ¿no? Y bueno, esto atendiendo a que siempre la multa solamente se le va a imponer, ¿no?, a la persona que cometió la infracción. La multa no se le puede imponer a otra persona, y por eso es importante la individualización de la sanción. Ya habíamos comentado, Esteban, la ocasión anterior, ¿no?, ya en alguna ocasión, cuando iniciamos este tema del artículo 22 de la Constitución, ya habíamos hablado de las penas trascendentales, ¿no? Es decir, hasta qué punto pueden cobrarle una multa a quien no cometió la infracción. Bueno, pues eso sería una pena trascendental. Por eso es importante, y yo creo que por eso la Corte toma este tema, porque de alguna manera, o retoma esta situación, de la importancia que tiene para la multa excesiva, es decir, para evitar que exista la multa excesiva, la importancia que tiene la individualización de la sanción. Así es, no hay que perder de vista este concepto, ¿verdad? Que recuerden que estamos en materia de derecho fiscal constitucional, y a este nivel pues hablamos de principios, ¿verdad? Principios generales, principios constitucionales. Dado el tiempo, pues tal vez después con más calma, pues ya en cuanto a legislación estemos un poquito abordando ya el tema de las multas. Así es. Pero bueno, pues esa es parte de lo que viene siendo este concepto de las multas en relación a este primer criterio, de que tienen que ver con que se trata de multas excesivas. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Silvino. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos al final del programa del día de hoy. Alcanzando objetivos. ardosgurusaradio.com. Escuela de Impuestos, un concepto innovador que Argos Cursa trae para ti. Seminario de educación a distancia a nivel maestría.
Más de 110 horas de capacitación, ejercicios prácticos de cada tema, autoevaluación, foros, herramientas didácticas y mucho más. Usted aprenderá todo lo relacionado en materia tributaria y contribuciones. ¿Aún no te has inscrito? ¡Inscríbete ahora! Pregunta por nuestras promociones. Llámanos, la das sin costo, al 01800-237-4204 o visita nuestras redes sociales. Búscanos como Argos Cursa, Escuela de Impuestos. Un concepto creado para ti y tu educación. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802-374204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. Porque hemos pensado en usted. Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales, cursos a distancia y de nuestros productos digitales. A través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com. Aproveche nuestras promociones. Tienda virtual Argos Cursa. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Gracias también por sus saludos, sus comentarios que nos hacen llegar a través de los distintos medios. Si bien no estamos ya en la parte final de esta emisión y estamos con el tema de las multas excesivas. Pues sí, ya nada más para terminar esta parte, diríamos entonces que nos quedaríamos con la última pues parte, que es la más importante, que tiene que ver con que ha evolucionado esa concepción de multa excesiva. Y hoy diríamos que la multa excesiva determinantemente está prohibida en el artículo 22 constitucional, pero pues para determinar lo que viene siendo esa multa excesiva, pues a través de los criterios que se han ido generando por parte de la Suprema Corte, pues digamos que se han estado implementando otra serie de regulaciones. Entonces, cuando hablamos de las multas excesivas, diríamos en primer lugar que tiene que ver con tomar en consideración la capacidad económica de los particulares, ¿no? Por eso vemos la ley del procedimiento administrativo es muy interesante en esa parte, porque tiene que ver precisamente con ese concepto de la individualización de la sanción en relación a la capacidad económica de los particulares. Debe haber un análisis en atención a esa situación, ¿no? Un análisis pues honestamente concienzudo, debidamente motivado de la autoridad, que hoy, bueno, el problema que tenemos es que pues como se establecen mínimos y máximos, pues para que la autoridad no se meta en complicaciones al imponer la sanción, pues entonces para no tener que estudiar este concepto y los demás que vienen, pues normalmente lo que hace es imponer únicamente la sanción mínima, y entonces con eso como que se lava las manos, y desafortunadamente pues la Corte tenía dos criterios. Uno decía, no, pues aunque sea la mínima, tiene necesariamente que decir por qué impuso la mínima, es decir, tiene que motivar la imposición de la sanción mínima. Hoy ya no, hoy lo que dice la Corte es, bueno, si impone la mínima, pues como ya no puede imponer menos de la mínima, pues entonces con eso ya para qué sería ocioso motivar la resolución. Sin embargo, observamos que la autoridad, en muchos casos en particular, pues no impone nada más la mínima. Entonces, cuando impone, digamos, 1 centavo más de la mínima, pues entonces tendría que motivarlo, y para esa situación, para evitar que la multa sea excesiva, pensando en que existen mínimos y máximos, la Corte lo que hizo fue establecer ciertos parámetros, y uno de ellos es precisamente el tema de la capacidad económica. Otro de esos parámetros para determinar la capacidad en relación a esta posibilidad de imponer una multa excesiva, pues tiene que ver con la levedad o la gravedad de la infracción. Una cuestión también a veces, si tú estás de acuerdo, una posición a veces discrecional o muy ambigua entre cuál es el alcance de la levedad o la gravedad de la infracción. Entonces ahí encontraríamos otro inconveniente en relación a ese concepto, pero bueno, ahí está previsto esta situación de qué tan leve o qué tan grave es la sanción que se está cometiendo, y por lo tanto pues tendríamos ese parámetro adicional por parte de las autoridades. Y pues el otro es el concepto de la reincidencia, que bueno, ya cuando hablemos del artículo 23 constitucional, hoy la reincidencia se considera pues que se viola este principio del artículo 23 constitucional, el principio non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado
2 veces por el mismo hecho y pareciera que la reincidencia eso es lo que provoca, pero bueno, eso ya lo veremos en el artículo 23. Hoy por lo pronto diríamos que para efectos de la imposición de una multa para evitar que sea excesiva, pues tendría que atender al hecho de que se considere la reincidencia, ¿no? Es decir, si esa infracción ya se había cometido o no se había cometido esa sanción. Es importante este concepto de la reincidencia porque pues el propio Código Fiscal de la Federación establece que en el caso de la reincidencia se tiene que tomar en cuenta las infracciones de los últimos 5 años, lo cual es pues excesivo, ¿no? Es un tiempo que, bueno, si bien viene acorde con el concepto de caducidad del artículo 67 del Código, pues la reincidencia, considerarla durante 5 años, pues a mí se me hace incluso inconstitucional, ¿no? Porque medir la reincidencia de tanto tiempo atrás en materia administrativa y en materia fiscal, pues si en materia penal lo que se ha tratado de hacer es que los juicios, y hoy con todo este esfuerzo de los juicios orales, con todo este esfuerzo se ha tratado de hacerlos mucho más rápidos, mucho más expeditos, esa es la palabra, más breve los plazos, los términos, etcétera. Esa situación atiende a que precisamente la persona que se le sanciona, tiene que ser la misma persona que cometió ese ilícito o ese hecho. De tal suerte que si hacemos un juicio, como en Estados Unidos, que los juicios tardan 15 años, y bueno, son el modelo a seguir, y bueno, resulta que tardan 15 años esos juicios, y resulta que una vez que tardan 15 años estos juicios, la persona que cometió el delito hace 15 años, pues estás de acuerdo que con el paso del tiempo, en primera nos hacemos más viejitos, y en segunda pues vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que van a sancionar hasta dentro de 15 años? Pues al final es una persona totalmente distinta a la persona que cometió ese ilícito. Por eso es una de las razones por las cuales los juicios deben de ser pues de alguna manera lo más estrecho, lo más cercano entre la sanción y la infracción que se cometió y que en un momento dado se está juzgando. Y por otro lado, bueno, pues si nosotros este concepto lo pasamos a este concepto de la reincidencia o lo trasladamos a la reincidencia, yo considero, salvo tu mejor opinión y quienes nos hacen favor de escucharnos, que la reincidencia, medir 5 años, pues es demasiado para una multa fiscal. Una sanción, una infracción fiscal, pues hace 3 años, hace 4 años ya ni te acuerdas lo que habías hecho y resulta que con la infracción de hace 3, 4 años va a ser parámetro para determinar la reincidencia de una infracción de 3, 4 o hasta casi 5 años posteriores, lo cual pues como que no tiene coherencia, ¿no? Ese plazo en relación a este derecho fundamental que estamos comentando. No obstante, pues lo hicieron acorde al tema de la caducidad, pero bueno, yo creo que aquí habría que hacer algo para que esto no se mantenga de esta manera, porque pues verdaderamente es absurdo que se tenga ese concepto tan amplio. Y por último, después de la reincidencia, así como hablamos de la capacidad económica, de la levedad o la gravedad de la reincidencia, en la última parte de la reincidencia diríamos que desafortunadamente la autoridad cuando impone una multa, pues impone la mínima, ¿no? En la práctica, y luego cuando hay reincidencia, pues impone la máxima, lo cual es verdaderamente una aberración. Y hay muchos tribunales que desafortunadamente se la tragan, ¿no? Y entonces imponen la máxima, cuando el hecho de que exista reincidencia no es para imponer la sanción mayor, es para imponer 1 centavo más de la mínima, pero no la mayor. Entonces, si se va a imponer la mayor, pues habría que decir cuáles son todas esas causales que implican el imponer la sanción máxima que está prevista en la norma jurídica. Si dice de 10 a 100 pesos, la primera ocasión le imponen la sanción de 10, hay reincidencia, entonces le imponen en este ejemplo, ¿no? La sanción de 100, lo cual es verdaderamente absurdo. Tendrían que establecer que sea un caso excepcional como para que se imponga la sanción que resulta mayor, pero bueno, desafortunadamente así está hoy prevista esta situación y bueno, pues en razón a esta serie de temas que estamos comentando, pues hoy es también un tema de debate el uso de la reincidencia por lo que estamos platicando. Y luego, bueno, las condiciones en las que se comete la infracción, las condiciones en la comisión de la infracción, pues ahí tendríamos que decir, pues hoy con este estado que desafortunadamente hemos perdido la igualdad y hemos abandonado la igualdad y hemos adoptado, mejor dicho, el igualitarismo, pues hoy las condiciones particulares de la infracción, con todo respeto, no es lo mismo sancionar a una persona pues que tiene un nivel de escolaridad
de una forma que otra persona, una persona que vive en la ciudad, que una persona que vive en una zona rural, uno que se dedica a una actividad determinada y otro que se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Los grupos indígenas, ¿no? Las zonas, pues digamos, rurales, ¿no? Entonces, todos esos parámetros son los que se tendrían que tomar en consideración para la imposición de las multas, porque si no, se viola ese principio de igualdad y de alguna forma, pues la multa excesiva, pues de fondo lo que está tratando de proteger es ese concepto de, pues de igualdad, ¿no? Sí, fíjate, lo que comentas son cuestiones bastante interesantes y, por ejemplo, en este tema que dices de las condiciones particulares de las personas, no me vas a creer tal vez, pero me acabo de enterar, por ejemplo, que a 20 kilómetros de la capital de Puebla hay personas que no saben qué es un horno de microondas. Y si les preguntamos igual qué es una laptop o qué es una tablet, pues igual tampoco las han visto de pronto. A 20 kilómetros de una capital de estado. Entonces imagínate, a 50, a 100, a 150, a 300, pues ya de plano estamos pues ahí como ermitaños, ¿no? Pues fíjate que alguna vez ahí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en esta universidad hicieron un esfuerzo por tratar de que, de alguna manera, de impulsar la industria mezcalera en las regiones pues más apartadas de Oaxaca, ¿no? Entonces, ese esfuerzo implicó que lograran de alguna manera pues tratar de que algunas de las escuelas de la universidad pues hicieran las marcas, hicieran los diseños, los modelos, etcétera, y pues resulta que hay alguien que los dio de alta en Hacienda, y ese alguien que los dio de alta en Hacienda, pues no se dimensionan esas cosas, resulta que pues hay que enviar declaraciones electrónicas, ellos están a 5, 6, 7 horas, o qué sé yo, de zonas, en zonas rurales muy alejadas, ¿no? Y están a 6, 7 horas pues de una computadora, a 6, 7 horas de una oficina de Hacienda, y pues el hecho de que se den toda esta serie de situaciones, pues simplemente por las condiciones particulares en que se encuentran, pues era imposible que no cometieran la infracción. Es decir, la tendencia era a que cometieran la infracción precisamente por esas condiciones particulares. Entonces, lo que ha provocado todo esto, pues es el problema de que esas condiciones del infractor son las que se tendrían que tomar mucho en cuenta, ¿no? Al grado de que, pues yo creo que siguen siendo multas excesivas a pesar de que existan mínimos y máximos. El ejemplo lo tenemos en la ley antilavado. La ley antilavado establece unas sanciones exorbitantes que de entrada simplemente la mínima ya es una sanción excesiva en relación pues a toda la infracción y a todo el concepto que se está manejando para que los particulares cumplan con esa obligación, ¿no? Así es, Silvino. Amigos, pues hemos llegado al final de esta sesión. Silvino, unas palabras finales para nuestro auditorio. Pues muchas gracias, invitarlos a que nos hagan favor de darle una leída a este libro que nos has comentado de la clasificación de las violaciones de fondo y de forma, que tiene que ver precisamente con este tema en parte de las multas, ¿no? Ahí hay algunos puntos que tienen que ver con este tema de las multas y bueno, pues seguiremos con este tema del derecho constitucional fiscal. Así es, seguimos con la promoción y la divulgación de este texto. También estoy recordando, me confirmas el dato, que este texto originalmente ganó un premio nacional en gobernación, ¿verdad? Sí. Cuando lo presentaste para concursar y fue premio nacional, primer lugar. Primer lugar. Así es, entonces pues es una obra reconocida a nivel nacional, incluso por la Secretaría de Gobernación, y tenemos la oportunidad de poder disfrutarla. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, cuídense mucho, hasta la próxima.